Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas. En este video tutorial de hoy lo que vamos a hacer es la actividad 2 que publicaron hace poquito en UBA 21, ¿sí? Les voy a dar primero todas unas cuestiones teóricas muy sencillas y vamos a resolver todavía. Vamos a empezar con la parte teórica de estados de agregación de la materia, ¿sí? Los estados de agregación de la materia más importantes son el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Ya esto es algo conocido. Lo que quiero contarles, bueno, que cada pasaje, ¿sí?, tiene su propio nombre. Por ejemplo, nosotros tenemos el estado sólido. El pasaje del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El pasaje contrario de líquido a sólido se llama solidificación, ¿sí? Un ejemplo podría ser, si yo tengo en estado sólido un cubito, ¿sí?, para que se funda, ¿sí?, para que se produzca la fusión, el cubito va a tener que ganar energía, ¿sí? Es un estado progresivo, se dice. En cambio, al revés, si yo tengo agua líquida y la coloco en el freezer, el agua líquida va a tener que perder energía para solidificarse, ¿sí? Bien, otros pasajes. Tenemos el pasaje de líquido, ¿sí?, a gaseoso, que se llama evaporación, ¿sí? Imagínense que tengo agua en la pava y bueno, el agua se evapora cuando gana calor, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y al revés, ¿sí?, se llama condensación. Es lo mismo que ocurre también en la pava, cuando ustedes observan en la tapa, ¿sí?, las gotitas de agua líquida, ¿sí? Otros cambios menos conocidos son el pasaje directo de sólido a gas o al revés, de gas a sólido. Un ejemplo de volatilización puede ser la naftalina, ¿sí?, que de estado sólido se transforma directamente en estado gaseoso, o el hielo seco. El hielo seco es hielo que se hace con dióxido de carbono en vez de con agua y pasa directamente del estado sólido a gaseoso, por eso no moja y por eso se llama hielo seco, ¿sí? Eso es una volatilización. ¿Qué más? Bueno, ¿a qué se deben, sí, los cambios de estado? Bueno, en los sólidos hay fuerzas entre las partículas muy intensas. Para romper esas fuerzas, ¿sí?, el sólido tiene que ganar calor, tiene que ganar energía. Las partículas de los sólidos vibran. Cuando más energía nosotros le entregamos, vibran con más intensidad y llega un momento en que se empiezan a romper esas uniones y se empiezan a transformar en estado líquido, ¿sí? Es en el pasaje de estado. En estado líquido, las moléculas ya adquieren, o las partículas, mejor dicho, ya adquieren cierto movimiento, ¿sí? Se mueven lentamente entre sí, ya que las fuerzas entre ellas son de menor intensidad. Y si a un líquido le entregamos más calor, terminamos rompiendo todas las uniones y las partículas pasan al estado gaseoso, en donde se mueven al azar, ¿sí?, en cualquier dirección. Y bueno, cuando más energía tengan las partículas, con más velocidad se van a mover. Les voy a dar un cuadrito resumen de todo esto, ¿sí? Está en dos partes, perdón, porque me quedó impreso así. En el estado sólido, líquido y gaseoso, las fuerzas entre las partículas en los sólidos son fuertes, en los líquidos son débiles, y en el estado gaseoso no hay fuerzas entre las partículas. Después, forma y volumen. Esto es importante, ¿sí? Los sólidos tienen forma y volumen propios, ¿sí? Yo puedo determinar la forma, lo veo, ¿sí? La forma depende del sólido, no depende ni del recipiente donde esté, como en los líquidos, ¿sí?, o en los gases. Y tienen volumen propio también. En cambio, los líquidos, ¿sí?, si bien tienen volumen propio, adoptan siempre la forma en el recipiente donde estén contenidos, ¿sí? Por otro lado, los gases no tienen forma propia, ¿sí?, no tienen volumen propio. El volumen de un gas siempre va a depender del recipiente en donde estén contenidos, ¿sí? Y otra característica es si se pueden comprimir o no. Los sólidos no se pueden comprimir, los líquidos son muy poco compresibles, ¿sí? En cambio son los gases los que tienen esta característica de poder ser
comprimido fácilmente. Un ejemplo, podemos agarrar una jeringa, ¿sí?, y tapar la punta y presionar el émbolo. Al presionar el émbolo, el volumen de aire, ¿sí?, de la mezcla de gases que hay dentro de la jeringa va a disminuir, ¿sí? Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos a ir a las actividades, que por un problema técnico tuve que volver a grabar el video, por eso está escrita las actividades, ¿sí? Dice así: lean atentamente el siguiente listado de caracteres de los estados de agregación de la materia y coloquen en el paréntesis la letra que corresponda, sólido, líquido o gas. Bueno, esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Movimiento vibratorio de las partículas en un sitio fijo, ¿sí? Eso es lo que dijimos que es característico de los sólidos. Volumen constante y forma variable, ¿sí? Es lo que dijimos de los líquidos, que tienen su propio volumen y la forma va a depender del recipiente donde estén contenidos. Fuerzas de atracción muy intensas, dijimos que eso se produce en los sólidos. Sin forma ni volumen propio, ¿sí? Acabamos de decir que eso es característico de los gases. Bueno, partículas dotadas de gran cantidad de energía cinética también son los gases, ¿sí? Y movimientos de traslación de partículas lentos, eso es lo que ocurre en los líquidos. Después, en el ítem B me pedía que indique para cada una de las afirmaciones si corresponde al nivel microscópico o al nivel macroscópico, ¿sí? El nivel macroscópico es todo lo que nosotros podemos observar, ¿sí?, a simple vista. Microscópico es aquello que no lo vamos a poder observar. Por ejemplo, el movimiento vibratorio de las partículas no lo podemos observar, corresponde ¿sí?, al nivel microscópico. Lo mismo... volumen constante y forma variable. Nosotros podemos ver el volumen de un líquido, podemos determinarlo, ¿sí? La forma también corresponde al nivel macroscópico. Fuerzas de atracción, bueno, no lo podemos observar, es microscópico. Sin forma ni volumen propio, esto sí lo podemos observar, ¿sí? Nosotros podemos determinar el volumen de un gas, ¿sí? Por ejemplo, inflamos un globo y podemos determinar el volumen de ese globo, ¿sí? Porque el volumen del globo va a ser... La capacidad del globo va a ser el gas que vamos a tener nosotros dentro. Partículas dotadas de una gran cantidad de energía cinética, bueno, eso tampoco podemos verlo, las partículas, ¿sí? Y movimientos tampoco de traslación de las partículas lentos, eso tampoco lo podemos observar. En el punto 2 me pide que redacte, ¿sí?, no más de 3 renglones en forma correcta las siguientes afirmaciones. Las partículas líquidas se mueven. Bueno, no es incorrecta la afirmación, sino las partículas líquidas no, yo diría las partículas de un líquido se mueven, y sí podemos agregar que se mueven lentamente, ¿sí?, que se trasladan unas sobre otras. Nada más. En un sólido las partículas no tienen movimiento de ningún tipo. Bueno, acá podemos aclarar que lo que hacen las partículas del sólido es vibrar, ¿sí? Bien, punto 3. Expliquen por qué se empañan las ventanas en un vidrio. Bueno, ¿qué es esto de que ocurre por lo general en el invierno, ¿sí?, cuando prendemos la calefacción? En ese caso, la temperatura interior y la exterior es distinta. ¿Y qué pasa? El aire contiene vapor de agua, ¿sí? Ese vapor de agua, al ser contacto con el vidrio, que va a estar a mayor temperatura, quiero decir, va a condensar, va a pasar directamente del estado gaseoso al estado líquido. Lo mismo ocurre con los vasos, cuando dicen que el vaso transpira, ¿sí? El vaso no transpira, o sea, el líquido no atraviesa, el líquido frío que está contenido en el vaso no atraviesa las paredes del vaso, ¿sí? Lo que ocurre es que la humedad ambiental condensa sobre las paredes del vidrio que está a menor temperatura, ¿sí? Bueno, vamos con el punto 4. Para resolver utilizando las ideas del modelo cinético de partículas. Se colocan 3 gramos de sal en un vaso con agua fría y 3 gramos de sal en un vaso de igual volumen de agua caliente. Explique en cuál de los dos recipientes se disuelve más rápido y por qué. Bueno, el modelo cinético de partículas lo que nos dice que a mayor temperatura las partículas se desplazan con mayor velocidad. Entonces, a mayor temperatura, ¿sí?, el movimiento de las partículas va a ser mayor y por lo tanto la dilución también va a ser mayor. Se va a disolver de forma más rápida la sal en el agua caliente que en el agua fría, ¿sí? En el siguiente dice: se distribuye aerosol en una habitación de 10 grados de temperatura y en una habitación a 30. Expliquen cuál de las habitaciones se dispersa más rápido y por qué. Bueno, el fenómeno de difusión también va a depender
de la temperatura, o sea, las partículas se van a difundir más rápido a 30 grados que a 10 grados, ¿sí? Bien, en base a la siguiente tabla, indicar qué sustancias se encuentran a 300 grados Celsius en estado sólido. Y esto sí me interesa porque sí es un ejercicio que suele aparecer mucho en los exámenes. Vamos a hacer lo siguiente, miren, yo estos ejercicios los planteo así. Yo, por ejemplo, agarro y hago una recta numérica, ¿sí? Y pongo los puntos de fusión. Por ejemplo, para el caso del plomo serían 328 grados, es el punto de fusión. Antes de 328 va a estar en estado sólido, después va a estar en estado líquido. Y el punto de ebullición es 1620 grados Celsius, ¿sí? Pasando esta temperatura va a estar en estado gaseoso. Entonces, a 300 grados Celsius, que es lo que a mí me preguntan, ¿sí? A 300 grados Celsius está a menor temperatura, ¿sí? Que el punto de fusión, por lo tanto se encuentra en estado sólido, ¿sí? En cambio, para el aluminio hacemos su propia, ¿sí? Recta numérica. Lo mismo. Estado sólido a menor temperatura. Entre estas dos temperaturas va a estar en estado líquido y de acá en adelante va a estar en estado gaseoso. Y si me dicen a 300 grados Celsius, 300 grados Celsius también es una temperatura menor a 660, por lo tanto también el aluminio va a estar en estado sólido, ¿sí? Entonces, indicar, en base a la siguiente tabla, indicar qué sustancias se encuentran en estado sólido. Las dos sustancias se encuentran en estado sólido. Bien, seguimos con el siguiente punto. Punto 6. Indique en cada caso cuál o cuáles de las afirmaciones son correctas. El pentano tiene un punto de fusión de menos 131 grados Celsius y un punto de ebullición de 36,5. Hagamos la rectita numérica, ¿sí? Menos 131 grados Celsius y por otro lado 36,5 grados Celsius. Sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Bien, y acá me dice, a 11 grados Celsius es un gas, a 11 grados Celsius es un líquido, o sea, la afirmación es incorrecta, ¿sí? Porque para ser un gas tendría que estar a más de 36,5 grados Celsius. Es líquida a temperatura ambiente. Temperatura ambiente se toman 20 grados y a 20 grados está en estado líquido, así que la afirmación es correcta. Y después dice que es sólido a 0 grados Celsius. 0 grados Celsius, ¿sí? Está, supongamos, por acá, ¿sí? Entre el valor negativo y 36. Por lo tanto, a 0 grados Celsius se encuentra en estado líquido. La afirmación es falsa. El siguiente dice, el butano tiene un punto de fusión de menos 138 grados Celsius y un punto de ebullición de menos 0,5 grados Celsius. Lo mismo, planteamos, ¿sí? Menos 138 grados Celsius, el punto de fusión, y el punto de ebullición de menos 0,5 grados Celsius, ¿sí? O sea, vamos con las afirmaciones. Entonces tenemos sólido, líquido y gaseoso, por supuesto. A 11 grados Celsius es un gas. A 11 grados Celsius, sí, efectivamente es un gas porque está por encima de la temperatura de ebullición. Es líquida a temperatura ambiente. Bueno, temperatura ambiente dijimos que son 20 grados. A 20 grados está en estado gaseoso, así que la afirmación es falsa, ¿sí? Y es un sólido a menos 150 grados. ¿Sí? Menos 150 grados es menor que menos 138, por lo tanto la afirmación es verdadera, es correcta. Bueno, indica si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas, justifica tu respuesta. Los sistemas materiales, bueno, acá vamos a hablar un poquito, unas cositas teóricas primero, ¿sí? Y vamos después a resolver la actividad. Lo que estoy buscando es la segunda parte de las actividades, ya está impresa del otro lado. Perfecto. Bien, vamos a clasificar a los sistemas materiales en dos. ¿Sí? Hay distintas clasificaciones más complejas, pero la que yo les voy a dar es la más simple y la que ustedes necesitan, ¿sí? ¿Qué es un sistema material? Un sistema material no es otra cosa que una porción de materia que nosotros, ¿sí? Tomamos, ponemos límites para poder estudiarlos. Entonces, un sistema material puede ser un recipiente que tenga agua y tenga arena, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Aceite y un corcho, si quieren, puede ser un sistema material. Si nosotros aislamos ese sistema para poder analizarlo. Entonces, los sistemas materiales
los vamos a clasificar en dos tipos, en homogéneos y en heterogéneos, ¿sí? ¿Cuándo un sistema material va a ser homogéneo? Cuando tenga una sola fase. Y heterogéneo va a ser cuando tenga dos fases o más. ¿Qué es una fase? Bueno, entonces yo tengo que empezar a definir otras cosas, ¿sí? Una fase, ahora voy hacia atrás y después vuelvo hacia adelante con la explicación, ¿sí? Una fase es una zona del sistema material en donde, o la zona del sistema material donde las propiedades intensivas son las mismas. Entonces tengo que definir qué son las propiedades intensivas de la materia. Bueno, las propiedades de la materia se clasifican en dos tipos. Propiedades de la materia. Vamos a clasificarlas en extensivas y en intensivas, ¿sí? No se me vayan porque ahora lo van a entender todo, ¿sí? Extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Y los ejemplos son la masa, ¿sí? El volumen, el peso, ¿sí? Esas son propiedades extensivas. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo. Y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Un ejemplo. Si yo agarro una tiza azul, ¿sí? Esa tiza tiene una masa, tiene un volumen, ¿sí? Tiene un color, tiene una dureza. ¿Qué pasa si yo parto esa tiza y tomo un pedacito de esa tiza? ¿Qué pasó con la masa de ese pedacito con respecto a la tiza completa, con el volumen, con el peso? Son menores, ¿sí? Tiene menor volumen, menor peso, ¿sí? Las propiedades masa, volumen, peso, dependen de la cantidad. Pero si yo les pregunto, ¿de qué color es el pedacito de tiza? Y bueno, el color del pedacito de tiza va a seguir siendo azul, porque el color es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de materia que estemos hablando, ¿sí? Entonces, propiedades intensivas tenemos el color, la dureza, ¿sí? El punto de ebullición, el punto de fusión, uno muy importante que ahora vamos a hablar, la densidad, ¿sí? Esas son todas propiedades intensivas, la tenacidad, ¿sí? Hay un montón. ¿Para qué me sirven las propiedades intensivas? Imagínense que yo tengo un pedazo de una sustancia que desconozco qué es, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, lo primero que observo es el color, ¿sí? Puedo determinar su densidad, porque podría, por ejemplo, calcular su masa y su volumen, hacer la división y obtener su densidad. Puedo ver su dureza, ¿sí? Hay una escala de dureza que me permite, son todas pistas que me van a permitir determinar de qué sustancia estamos hablando. En cambio, si yo utilizo las propiedades extensivas, las propiedades extensivas no me dicen nada de las características de la sustancia, ¿sí? Yo puedo, con las propiedades intensivas, llegar a determinar de qué sustancia estamos hablando. Entonces, propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, propiedades extensivas son las que sí dependen. Entonces, por ejemplo, volviendo ahora hacia atrás, ¿qué es una fase? Imagínense que nosotros tenemos un vaso de precipitados, colocamos agua y colocamos aceite, ¿sí? Agua y aceite. Fíjense una cosa, el aceite va a estar por encima del agua, eso ustedes lo saben. ¿Por qué el aceite flota en agua? ¿Porque es menos pesado? No, porque es menos denso, ¿sí? Las sustancias más densas van a estar siempre, se van a sumergir en el agua, las sustancias menos densas, que siempre que no sean miscibles, o sea que no se mezclen con el agua, van a flotar en el agua, ¿sí? Y tiene que ver con la densidad. ¿Qué color? ¿Los colores son iguales? No, el agua es transparente, el aceite tiene color, ¿sí? O sea, que yo puedo a simple vista determinar que hay dos zonas en mi sistema. Esas dos zonas tienen características, propiedades intensivas distintas, ¿sí? Entonces, esas dos zonas son dos fases. O sea, yo tengo la fase del agua, donde en cualquier zona que yo tome para estudiar, voy a tener la misma densidad, el mismo color, ¿sí? En cambio, en el aceite voy a tener otras propiedades en la zona que yo estudie. Entonces voy a tener la fase del agua y la fase del aceite. Entonces, volviendo a los sistemas materiales. Los sistemas homogéneos son aquellos que tienen solamente una fase. Por ejemplo, pueden ser las sustancias puras,
Las sustancias puras puedo decir yo tengo agua nada más, ¿sí? Agua destilada, por ejemplo. Eso es un sistema homogéneo. O pueden ser también las soluciones. Por ejemplo, si yo mezclo sal con agua, la sal se diluye en agua, forma agua salada, que es una solución. Y siempre y cuando no me exceda en sal, ¿sí? Voy a tener, si tengo agua salada nada más, voy a tener un sistema homogéneo. ¿Qué pasa si me excedo de sal? Si yo me excedo de sal, el exceso de sal va a precipitar, ¿sí? Y ahí va a formar dos fases, el agua salada por un lado y la sal precipitada por el otro. Lo mismo que pasa cuando ustedes toman un café y le ponen demasiado azúcar, ¿sí? El azúcar precipita en el fondo y bueno, ahí tienen dos fases, ¿sí? Y en cambio los sistemas heterogéneos van a tener dos o más fases, ¿sí? Ejemplo, puede ser agua-aceite, ¿sí? Puede ser agua o limaduras de hierro y un corcho, por decir cualquier ejemplo, ¿sí? Bueno, bárbaro, entonces vamos a seguir con las actividades y vamos a ver las trampitas que puede haber en este tema. Los sistemas materiales se clasifican según el número de componentes. Falsa es la afirmación. Los sistemas materiales se clasifican de acuerdo a la cantidad de fases, ¿sí? Yo puedo tener un solo componente, por ejemplo, y el sistema puede ser heterogéneo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo agua líquida pura, ¿no? El sistema es homogéneo, pero imagínense que yo tengo un recipiente, tengo agua y hielo, ¿sí? Las propiedades intensivas del agua líquida y del hielo son distintas. De hecho, por eso el hielo flota, ¿sí? En agua. El color del hielo no es el mismo que el color del agua, ¿sí? Entonces tienen distintas propiedades intensivas. Por lo tanto, es un sistema heterogéneo, ¿sí? Formado por dos fases y un solo componente, porque el hielo se hace con agua. Entonces la afirmación es falsa. Otro, las propiedades extensivas nos permiten identificar los componentes de un sistema. Esto es falso, es justamente todo lo contrario. Son las propiedades intensivas las que me permiten identificar los componentes de un sistema. Los sistemas heterogéneos siempre tienen dos o más componentes. Bueno, con el ejemplo que les acabo de dar recién, podemos decir que también es falsa esta afirmación, porque, por ejemplo, en el caso del agua y el hielo, ¿sí? No tiene dos o más componentes, tiene uno solo y sin embargo el sistema es heterogéneo. El D. Las propiedades intensivas no nos permiten conocer cómo está formado un sistema. En realidad son las propiedades intensivas las que nos permiten determinar, ¿sí? Qué cosas conforman al sistema. El número de componentes de un sistema homogéneo es siempre 1. Bueno, siempre no, o sea, la afirmación es falsa, ¿sí? Porque no siempre, no necesariamente sea 1, porque el sistema puede ser homogéneo formado por 2, 3, 4, 5 componentes. Por ejemplo, yo tengo agua con cloruro de sodio y cloruro de potasio y alcohol etílico, ¿sí? Entonces yo tengo una solución, ¿sí? Imaginen que nada precipita, ¿no? Ninguna de las sales precipita. Tengo una solución, por lo tanto tengo una sola fase ahí y el sistema es homogéneo y está formada por más de un componente. Bien, vamos con el último punto. Dice, resuelvan los siguientes ejercicios. Y son ejercicios de composición centesimal. Composición centesimal quiere decir cuánto hay de cada cosa, cada 100, o lo que es más conocido, porcentaje, chicos, no es otra cosa, ni más ni menos que porcentaje esto, ¿sí? Dice, se dispone de 300 gramos de un sistema formado el 10% por azúcar y el resto agua, ¿sí? O sea, si el 10% es azúcar, el 90% tiene que ser agua porque solamente hay dos componentes. Entonces, si nosotros le calculamos el 90% a 300 gramos, podemos determinar la masa de agua. Y si le calculamos el 10%, podemos determinar la masa de azúcar. O sea, el 100% van a ser 300 gramos, que es el total de mi sistema. 10% de azúcar me queda X gramos, ¿sí? 10 por 300 dividido 100, ¿sí? Así resolvemos la regla de 3 simple y esto me va a dar 30 gramos cuando hagan la cuenta. Por lo tanto, ni hace falta hacer la otra regla de 3 simple, porque yo puedo afirmar que va a haber 270 gramos de agua, porque sumados me tienen que dar el total, que son 300 gramos, ¿sí?
270 más 30 me da 300. Si quiero plantear la regla de 3 simple, vuelvo a decir, si el 100% son 300 gramos, ¿sí? El 90% que es agua, X, y esto me va a dar 270. Bien, vamos con el B. Indique la composición centesimal de cada componente en un sistema formado por 45 gramos de sal, 50 de cobre y 120 gramos de hierro. Vamos a colocar a acomodar la información para que resulte más fácil a ustedes. 45 gramos de sal. Tenemos de cobre, tenemos 50 gramos. Y de hierro tenemos 120 gramos. O sea que el total de mi sistema material va a ser 170, 215, si no hice mal las cuentas, ¿no? Serían 95 y 120, sí. Más 95, vamos a hacer la cuenta por la duda, 215. Y bueno, 215, chicos, es el 100%, es el total. Si 215 gramos es el 100%, 45 gramos de sal, ¿qué porcentaje es? Hacemos 45 por 100 dividido 215 y esto me da 20,93%, ¿sí? Ahora, lo mismo hacemos con el cobre. 215 gramos es el 100%, ahí ya. 50 gramos, X%, 50 por 100 dividido 215 me da 23,25%. Y por último, si 215 gramos es el 100%, 120 gramos, X%, ¿sí? 120 por 100 dividido 215 me da 55,82% redondeando. Lo que voy a hacer es sumar ahora los tres porcentajes, me tiene que dar arrimando al 100%, ¿sí? En realidad, si trabajo con fracciones sería exactamente el 100%, pero estoy redondeando. Me da 99,99%, ¿sí? Y de esa forma tenemos los porcentajes de cada uno de los componentes de nuestro sistema material. Y terminamos el punto B. Bien, punto C y último para este video. En un vaso hay 250 gramos de agua, 20 gramos de sal disuelta y 2 cubitos de hielo, cuya masa es de 6 gramos cada uno. Indica el tipo de sistema formado. O sea, nosotros tenemos un recipiente, ¿sí? Tenemos agua, tenemos unos cubitos ahí, ¿sí? 1, 2, 3 es lo mismo, para el caso no nos importa, es exactamente lo mismo. Toda la sal está disuelta, ¿sí? Lo que no me está diciendo acá si el vaso es parte del sistema material o no. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Bien, vamos a analizar el tipo de sistema formado. Va a ser un sistema heterogéneo porque tiene más de una fase, ¿sí? La de los cubitos, la del agua, la solución, y si consideramos el vaso también sería otra fase. El número de componentes presentes. Bueno, el agua y el cubito es el mismo componente, la sal sería el segundo, y vamos a jugar un poco porque la respuesta que está, para ver si consideran o no al vaso, ¿sí? Denme un segundito. O sea, si no consideramos al vaso son dos componentes. Es el ejercicio 8. Dos componentes, agua y sal, dice la respuesta. O sea que el vaso no está siendo considerado, ¿sí? Y por último me pide la composición centesimal del agua y la sal. Bueno, la composición centesimal la calculamos de la misma manera que hicimos hoy. El tema es, el agua va a incluir a los cubitos, ¿sí? A ver, es otra cosa. Sí, incluye a los cubitos. Fíjense que los porcentajes suman 100%, ¿sí? Son cosas, a veces son cosas peligrosas, a veces el tema de la redacción, ¿sí? A veces cometen algunos errores en redacción y eso nos da muchos dolores de cabeza. Porque yo podría considerar la composición centesimal del agua sin considerar los cubitos, pero bueno, los cubitos están hechos con agua también, ¿sí? Entonces de agua vamos a tener 250 gramos, y ahí sí me importa tener dos cubitos, porque cada cubito tiene 6 gramos, van a ser 12 gramos, más 250, va a ser 262 gramos de agua y 20 gramos de sal, o sea, suman 282 gramos. 282 gramos es el 100%,
262 gramos, que es lo que tenemos de agua, va a ser 262, bueno, por 100 dividido 282 me da 92,9%, por lo tanto la sal puedo hacer 100 menos 92,9, ¿sí? Y me va el porcentaje de la sal, o vuelvo a plantear la regla 3 simple con la sal, ¿no? Hago 100 menos este valor y me da 7,09%, que sería el porcentaje de la sal en el sistema. Bueno, chicos, espero que les sirva este video, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en el grupo y vamos a seguir haciendo, por supuesto, videos de los temas que vayan apareciendo y que ustedes necesitan. Así que bueno, nos estamos viendo en el curso paralelo de química o nos estamos viendo en el siguiente video de YouTube. Un saludo grande, chicos. Chau, chau.